Amados hermanos, en el nombre de Jesucristo, paz a vosotros. Ocupen su lugar, por favor. Voy a dar tiempo para que se acomoden. De tal forma que no haya nada que los distraiga. Evite, por favor, platicar durante la predicación. Es importante que ponga atención a lo que aquí se dice, a lo que aquí se enseña. Bien, amados hermanos, hoy evidentemente, durante el transcurso de este culto, nos hemos dado cuenta que el énfasis principal ha girado en torno a fortalecer la comunión entre nosotros como hijos de Dios, como iglesia, como asociación religiosa. Es importante todo este tipo de dinámicas, de trabajos que se realizan y que con mucho empeño nuestro director de comunión, con su esfuerzo, busca ese acercamiento, ese interés de los unos por los otros. ¿Será importante dentro de nuestra comunidad religiosa? O a lo mejor el hermano lo hace nomás pues para variar, ¿no? Para salir de la rutina. ¿Qué piensan ustedes? El Señor Jesús dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, ¿verdad? Y en otra parte, en una de las cartas de Juan, dice: amémonos de corazón y no de labios, ¿verdad? Porque se puede amar fingidamente. ¿Sí se puede hacer o no se puede hacer? Sí, ¿verdad? Y a veces somos muy buenos para eso, ¿eh? Entonces, todo esto tiene un porqué. Bueno, hoy vamos a hablar de comunión, pero no precisamente de la comunión de los unos con los otros, aunque el trasfondo es bastante bueno. La comunión, precisamente con quien nos ha llamado a formar parte de esta iglesia, de este grupo, de esta comunidad. La comunión con Cristo. Estamos a escasos días de celebrar una fiesta. La única fiesta que se celebra en la iglesia de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque es el cumpleaños de nuestra salvación. Es que si usted tiene alegría cuando algún miembro de su familia cumple años y preparan un atolito, preparan un pastelito, algo, más alegría hay aún, porque el 21 de este mes, el 21 de este mes, ya estamos en abril, jueves 21 de abril, corresponde al inicio del 14 de Nisan. Por eso nos reunimos en la tarde. El jueves es 13 de Nisan. Pero como nos reunimos en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestro sábado, dice la Escritura. Es que en la tarde del jueves comienza el 14 de Nisan. Exactamente con la fecha estipulada por la Escritura. Entonces para nosotros es de suma importancia revisar el aspecto de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. La copa de bendición de la que participamos, dijo Pablo, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo? Es una pregunta que hace. ¿Será una forma de establecer, de refrendar la comunión con el Señor cuando participamos de la copa? Sí. Y el pan que partimos, dicen del mismo versículo, y el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo? Sí. Bien. El sacrificio del Señor Jesucristo, amados hermanos, ha traído como consecuencia en el falso cristianismo una serie de interpretaciones doctrinales equivocadas. Principalmente porque el falso cristianismo ha fundado su doctrina en las enseñanzas romanas. Y hoy nosotros vamos a mirar el tema de esta tarde, se titula Carácter
y naturaleza de la muerte de Cristo. ¿Sí? Carácter y naturaleza de la muerte de Cristo. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, porque las diversas interpretaciones, principalmente la romana, ha enseñado al cristianismo una posición trinitaria. Han sido enseñados que Dios es uno en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres conforman una sola entidad. Es la Santísima Trinidad. Eso es lo que enseña la Iglesia romana, y eso es lo que enseña también la mayor parte del protestantismo. Por eso me estoy atreviendo, ¿verdad?, sin ser ofensivo, a llamar a ese tipo de cristianismo un falso cristianismo. ¿Por qué falso? Porque no practican la doctrina que predicaron los apóstoles. La doctrina que predicaron los apóstoles es la misma que fue enseñada por Jesucristo. Cuando Jesús les dio instrucciones de ir y predicar el evangelio por todo el mundo, nunca les dijo, como ustedes lo hayan entendido, así prediquen. La instrucción fue bien clara, fue muy precisa. Únicamente lo que yo les he enseñado. Lo que no lo inventen. ¿Ah? En ese dogma de la Trinidad se ha enseñado que Jesús es el mismo Dios con el Padre es el mismo con el Hijo es el mismo con el Espíritu Santo y el Padre es el mismo con el Espíritu Santo. Tres personalidades en uno solo. Pero esta es una posición totalmente antibíblica. ¿Por qué es una posición antibíblica? Porque si Jesús tenía que ser crucificado por los pecados del mundo, la Biblia dice que nos debemos a un Dios que tiene un determinado tiempo de vida, un determinado ciclo de vida, o es un Dios inmortal. ¿Qué dice la Escritura? Que el Padre Celestial es un Dios inmortal, eso es lo que dice. Por favor, como versículo base, antes de que leamos la primera cita, yo quiero que ustedes todos juntos me digan un versículo que indudablemente sé que se lo saben. Juan, capítulo 3, versículo 16. Todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La consumación de un sacrificio inigualable. De tal manera amó Dios, ¿a quién? A una parte del mundo, a los güeritos porque están bonitos. ¿Ah? No se compara nada con los prietitos de África. ¿Ah? A los güeritos nada más. A los que tienen su pelo rubio. ¿Ah? Al mundo, hermanos. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. A cada uno de los habitantes de esta tierra, Dios tiene preparada la salvación para todos. Por eso tenía que ser un sacrificio único. Aquel que reconciliara a la humanidad con el Creador. Pero con esta idea de la Trinidad, no podía ser posible un sacrificio así. ¿Por qué motivo? Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Yo utilizo siempre la antigua versión 1909. Si usted utiliza una versión más moderna o la 1960, es posible que encuentre alguna discrepancia, pero no quiere decir que no se refiera a lo mismo. Primera carta de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta lectura, hermanos, nosotros encontramos
el primer gran obstáculo para aceptar la redención por el sacrificio de Jesucristo. Primeramente porque si es cierto que el Señor es uno solo con el Padre, con el Espíritu Santo, entonces al ser sacrificado en la cruz, murió Dios. Y Dios es inmortal. Y si murió Dios, ¿cómo es que su creación permanece? Al morir el Creador, inevitablemente todo lo creado tenía que terminar también. Así es que encontramos la primera dificultad, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios únicamente. Es una doctrina que nos lleva a ser inválido entonces el sacrificio de Jesucristo. En el tiempo de Jesús, amados hermanos, había una secta llamada los Nicolaitas. Toda la gama de ideas religiosas que hoy tenemos distan un poco de las que había en el tiempo de Jesús, pero en el tiempo de Jesús también había una lluvia de ideas religiosas. Estaban los Nicolaitas, los esenios, los saduceos, los fariseos, los escribas, todos ellos con ideas totalmente distintas. Pero los Nicolaitas eran muy particulares, porque los saduceos decían que no había resurrección, y los Nicolaitas decían que Jesucristo era un hombre ejemplar, como ha habido tantos en la historia, que han figurado porque han inventado algunas cosas que han sido de beneficio para la humanidad, como Albert Einstein, grandes mandatarios en la historia de la humanidad, que era un hombre sumamente ejemplar, muy singular, pero que no dejaba de ser un hombre. Eso es lo que decían los Nicolaitas, que de divino no tenía absolutamente nada. Hoy en la actualidad, amados hermanos, a veces escuchamos hablar a comentaristas en radio o en televisión, refiriéndose a la persona de Jesucristo, y tienen una idea muy parecida. Lo mira como un personaje de la historia, como un personaje que vino a cambiar muchas cosas en la historia de la humanidad, pero que de divino nada tiene, que fue un hombre excepcional, un hombre que dejó una enseñanza para el mundo excepcional, pero por sí mismo. Y nos encontramos también aquí con esta manera de pensar, como pensaban los Nicolaitas, que entonces, si Jesús fue sacrificado, si Jesús fue crucificado, únicamente fue crucificado como hombre. No como el Hijo de Dios, no como Dios, como un hombre. Y en la posición trinitaria tendría que ser entonces de la misma manera, porque si Dios es inmortal, entonces Jesús fue crucificado únicamente como hombre. Y estas dos ideas parece que finalmente convergen en un solo razonamiento. El sacrificio de Jesús fue únicamente como hombre. Y amados hermanos, si Jesús murió únicamente como hombre, hemos perdido el tiempo. No hemos hecho nada con nuestra vida entonces. Era preferible que usted se quedara en su casa, trabajando, haciendo lo que tiene que hacer. Abra su Biblia, por favor, en Salmo 49. Y vamos a leer el versículo, del versículo 7 en adelante. En el contexto de esta parte escritural, si usted lee los primeros versículos, está hablando de gente impía, de gente que confía en las riquezas. Y esa gente que confía en las riquezas, esa gente impía, dice, ninguno de ellos, el versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano.
O sea, pagar el rescate. La redención es pagar un rescate. Eso quiere decir la palabra redimir, pagar un rescate. ¿Sí? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se hará jamás. Quiere decir entonces, amados hermanos, que estas ideas heréticas no son acordes a la Biblia. Porque entonces sencillamente el sacrificio que se realizó en la cruz de un hombre no paga el precio por el pecado de toda la humanidad. Sencillamente. Fue insuficiente. Ningún hombre, por más sabio, por más notable, por más encumbrado, por más poderoso, por más... póngale lo que usted quiera. Ningún hombre es capaz. Su vida no paga la vida de otro hombre. Mucho menos la de la humanidad entera. Ninguno de ellos podrá pagar el rescate. Porque la vida de cada uno de nosotros, dice aquí la Escritura, es de gran precio. O sea, vale mucho. La vida de usted vale mucho delante del Señor. Y no se paga con dinero. Ni siquiera con la vida de otro igual. No es así. Estos puntos de vista religiosos no nos afectarían en nada absolutamente si no estuviera de por medio nuestra salvación. Nada nos afectaría. Pero como está de por medio nuestra salvación, es importante entonces que analicemos la Biblia no superficialmente, no a primera vista, sino entender. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, y es cierto, ¿sí? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el escudriñar no es entender a la primera apreciación, tal cual se lee. Hay que rascar, hay que mirar. ¿Qué cosa es lo que se hace? ¿Por qué? Porque está de por medio de nuestra vida. Y porque está de por medio de nuestra obediencia y nuestra fidelidad al Señor. Como les dije hace unos momentos. Si no, ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que estemos aquí? ¿Qué caso tiene abstenerse de todo aquello que como humanos nos gusta? Que nuestra parte biológica le gusta. Anoche leíamos, el que es sucio, ensúciese todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Busque la forma de ser diferente a todos los demás. Finalmente eso es la santidad, hermanos. Ser diferentes a los demás. Vivir de manera diferente. Entonces es importante para nosotros, amados hermanos. Hay 4 cosas que debemos saber primeramente para determinar entonces cuál es el carácter, con qué carácter envió Dios a Jesucristo, cómo lo mandó, y también la naturaleza de Jesucristo. Hay 4 cosas primero que debemos saber. La primera, solo en la Biblia encontramos la verdad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Así lo creemos? Amén. Esa es la verdad. Es lo primero que tenemos que saber. La segunda cosa que tenemos que saber, el Señor Jesús nunca tuvo en su mente el ser mayor a Dios. Porque en esa posición de la Trinidad lo pone exactamente en el mismo nivel, porque es el mismo. Tanto como el Espíritu Santo es el mismo. No hay una jerarquía ahí, están en el mismo nivel. Pero el Señor Jesucristo, dice en Filipenses, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El tercer punto que tenemos que tomar en cuenta
es que, sin embargo, aunque no tuvo la osadía de igualarse a Dios, era un Dios. ¿Sí? Vamos a mirar. No quería ver los pasajes, pero va a ser importante mirarlos para que no se alargue mucho, porque me dejaron poco tiempo, mis hermanos. Filipenses capítulo 2. No importa que terminemos a las 8 de la noche, hermanos. Por favor. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Fíjense nada más. No tuvo por usurpación ser igual a Dios, ¿sí? Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el Señor no tuvo en su mente ni siquiera ser igual a Dios, mucho menos ser mayor que el Padre Celestial. Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que yo. Así es que en ningún momento el Señor tuvo esa osadía de querer ser más que el Padre Celestial. La tercera parte que vamos a mirar es que, sin embargo, a pesar de que no se igualó con el Padre Celestial, sin embargo, era Dios. Juan 1:1 es un versículo que todos ustedes se saben. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. ¿Y qué cosa era el Verbo? Era Dios. El Verbo era Dios. Número 4. Jesucristo es el mismo ayer, hoy. ¿Y cuánto tiempo más? Y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bien. Todo esto tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿en qué carácter, de qué manera envió Dios a su Hijo? ¿Como un embajador, como un hombre o como su Hijo? El versículo que acabamos nosotros de recitar es porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y hay dos características ahí en ese versículo. Es su Hijo y es Él, el único, a su Hijo unigénito. ¿Ah? ¿Cómo envía Dios a nuestro Señor Jesucristo? Como su Hijo. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, pero Jesús es Dios también. Cuando dice la Escritura, amados hermanos, que se anonadó a sí mismo, o sea, se hizo pequeño a sí mismo, no quiere decir que dejó su divinidad, no quiere decir que dejó de ser Dios. Jesucristo siguió siendo el Hijo de Dios y el Dios hombre aquí en la tierra. Y dice el versículo 14 de Juan capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, ocultó su divinidad aquí en la tierra. Ocultó que seguía siendo un Dios. La divinidad para Jesucristo no era como una camiseta de fútbol de los equipos que nosotros miramos que se ponen la camiseta y se la quitan. No era una prenda de vestir la cual en el momento que Él quisiera se la ponía y ahora sí soy Dios. Y en el momento que quisiera se la quitaba y ya no soy Dios, nada más soy hombre. No, el Señor Jesús siempre fue Dios. Por eso tenía el poder para hacer tantas cosas, tantos milagros entre la gente. Tuvo el poder de sanar a paralíticos, de que caminaran. Tuvo el poder de sanar ciegos.
tuvo el poder, aún, como decía el canto que entonamos, de calmar la mar, de calmar las aguas, ante el asombro de aquellos que decían, pues, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los elementos de la naturaleza le obedecen? ¿Quién es? Pues es el Hijo de Dios. Si Dios se hubiera despojado de esa divinidad, hubiera sido más difícil que hiciera esos milagros. Pero el Señor seguía siendo Dios. Cuando dice la Escritura que se anonadó, quiere decir que se achicó. Ocultó esa parte divina dentro de Él. Simplemente la ocultó. No se despojó de ella. Cuando dice que dejó toda su gloria, dejó todos los privilegios de los lugares celestiales donde Él estaba. Y vino a la tierra, se hizo carne. Y fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, dice ahí en la carta a los Hebreos. ¿Tuvo hambre el Señor? Sí, tuvo hambre. ¿Tendría frío? ¿Sentiría tristeza? Dice el capítulo 11 de Juan que cuando Lázaro murió, el Señor lloró. Como hombre estuvo sujeto a todo lo que los hombres, la raza humana está sujeta. Pero no dejó de ser Dios. Ocultó dentro de su ser, ocultó su divinidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Desde el versículo 8 para llevar una relación. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad. ¿De qué manera? Corporalmente. ¿Se da cuenta? Cuando el ángel Gabriel le anunció a María que ella iba a ser era la elegida para que de su vientre naciera el Hijo de Dios, se le dijeron unas palabras, Mateo capítulo 1. Estas mismas palabras las había escrito Isaías en el capítulo 7 y son repetidas aquí por el evangelista. Capítulo de Mateo, versículo 23. He aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que declarado es. ¿Qué quiere decir Emanuel? Con nosotros Dios. Con nosotros Dios. O sea, Dios entre los hombres. ¿Se da cuenta? Entonces de todo esto desprendemos nosotros que el Señor Jesús nunca dejó de ser Dios. Dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, fíjense nada más, versículo 15. Hablando de Jesucristo, dice, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. La obra del Señor como perfecto arquitecto para la creación de todo cuanto ha sido creado. Por eso cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, bueno, a los apóstoles, no fue una pregunta que no fue únicamente para Pedro, cuando le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen las gentes que soy? Y la respuesta de Pedro fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, el carácter en que el Padre Celestial
envía a Jesús a la tierra no es como un hombre, es como su Hijo y con toda la plenitud de su poder. Con toda la plenitud de su poder. No bastaba un sacrificio puramente humano para otorgarnos la salvación nuestra. El Señor Jesús tuvo que morir como hombre, pero también como Dios tuvo que morir. Por eso dice la Escritura que el Padre le levantó de los muertos, porque en ese momento murió totalmente. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, antes de eso, antes que fuera crucificado en el Getsemaní, dejó a los discípulos por un lado y Él se fue a orar al Padre Celestial. Y Jesús le decía a su Padre: Señor, Padre, si es posible que pase de mí este vaso, puedes hacerlo, haz que pase. Pero no sea como yo, si como tú quieres, como sea tu voluntad. ¿Tenía miedo en ese momento el Señor Jesucristo? Sí tenía miedo. Dice la Escritura que el Señor sudaba sangre. Y clínicamente, si usted lee un poquito, una persona puede brotar sangre por sus poros. Pero tiene que estar sometida esa persona a una presión interna tremenda, a una desesperación, a una ansiedad tremenda, si es posible. El Señor Jesús lo hizo. Por eso era el ruego al Señor, al Padre Celestial: si tú pudieras que pasara todo esto de mí, hazlo. Pero no lo hagas como yo quiero, sino hazlo como tú lo tienes planeado. Y ya en la cruz exclamó aquellas palabras: Lama, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sufrió el Señor? Sí, sufrió. Y tuvo que morir no solamente como hombre, sino como Hijo de Dios. Es por eso que es excelso su sacrificio. En el momento que el Señor exclama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento deja de respirar el Señor. En ese momento deja de latir su corazón. Y en ese momento, usted y yo somos reconciliados con el Padre Celestial a través de su sacrificio. Porque tuvo que morir como hombre, pero también como Dios, como el Hijo de Dios. Eso es lo que hace válido el sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora abra su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro. Porque todo este conocimiento, ¿qué beneficio trae a nuestra vida? Ciertamente, bueno, si pensábamos que Jesús había muerto únicamente como hombre, bueno, ahora ya miramos que la Escritura dice que no. Pero ¿y qué beneficio trae a nuestra vida? El hecho de habernos hecho salvos contrae una responsabilidad en nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes,
no conformándonos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Ya teniendo todo este conocimiento y valorando verdaderamente el sacrificio de Jesucristo, dice Pedro, bueno, si ahora ustedes han entendido el valor de la sangre de Jesucristo, entonces es tiempo que cambien su manera de pensar. Por eso el versículo dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, bien fajados, bien ubicados, bien establecidos en lo que hemos creído, no divagando. La Biblia dice que no seamos fluctuantes, que no andemos como las ondas de la mar, para allá y para acá, movidas por el viento, sino que nuestro conocimiento de la Escritura esté fundado precisamente en la verdad. ¿Sí? Y Pedro dice, bueno, si tú has entendido eso, si ustedes han entendido eso, entonces alíñense mentalmente, ya no anden divagando, y con templanza esperen la gracia que les es presentada cuando Jesucristo se manifiesta. El hecho de que estemos aquí, amados hermanos, el hecho de que luchemos por nuestra vida espiritual delante de Dios, por agradarle en todo, es porque tenemos la esperanza de la resurrección, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que nos mueve a estar aquí. Y eso es lo que nos debe mover a ser hijos obedientes. Dice, no conformándonos con los deseos que antes teníamos, estando en ignorancia. Cuando una persona, amados hermanos, ya tiene el conocimiento de lo que es la voluntad de Dios, dice el Señor Jesús ahí en el capítulo 15 de Juan, luego lo busca con detenimiento en su casa. Si no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Capítulo 15 de Juan. Léanlo en su hogar. Es muy interesante ese versículo. Si no hubiera venido, bueno, pues estás en ignorancia. ¿Qué te preocupas? No sabías. Tienes una excusa, tienes una disculpa. Pero dice el Señor, pero ahora, como he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Es que el Señor ha pasado el tiempo de nuestra ignorancia, pero ahora demanda de nosotros, hermanos, obediencia. Y no seguir con nuestros hábitos y costumbres que antes teníamos. Sencillamente, amados hermanos, no podemos tener un pie dentro de la casa del Señor y un pie fuera. En la primera carta de los Corintios, capítulo 8, dice ahí, no es conveniente que participes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En pocas palabras, o eres o no eres. ¿Cuántas partes podemos encontrar de la Escritura? O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, entonces te vomitaré. No me sirves. ¿Eh? O estás o no estás. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. No estamos leyendo los versículos. Algunos ya les di la referencia a donde los van a leer. ¿Ah?
Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Bueno, si entonces entiendes la supremacía del sacrificio del Señor, si estás a punto de refrendar los votos con el Señor mediante la comunión del pan y el vino, emblemas, representantes del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, entonces revisa tu vida, ¿qué has estado haciendo? Porque ya no estás en ignorancia, ahora sabes las cosas, es lo que dice el Señor. Por eso cambia tu manera de pensar, ¿sí? Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mucho se ha dicho que la vida del cristiano es difícil, porque tiene uno que ser distinto. Déjeme decirle una cosa, el pueblo de Israel, hemos estudiado en las lecciones de escuela sabática que es un pueblo de dura cabeza, así lo calificó el Señor, porque constantemente los llamaba a la fidelidad, pero ellos se volteaban tras dioses ajenos. Se iban tras la idolatría. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere formarse un pueblo diferente. Ese pueblo que constantemente le daba la espalda al Señor fue conjurado por Amán, el primer general del rey Asuero, rey de los medos y los persas. Y fue conjurado para exterminar al pueblo de Israel. El rey Asuero gobernaba sobre 127 provincias. Lea usted el libro de Esther, es un relato muy interesante. 127 provincias que nosotros podemos imaginar como 127 municipios. Era un reino muy grande. Y la acusación que este hombre hizo, Amán, fue con el rey y le dijo: Señor, tienes que saber que dentro de tu reino hay un pueblo que no tiene nuestras costumbres. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo notaron? En una región tan enorme, con una cantidad de gente enorme, ¿cómo es que notaron que un pueblo idólatra que siempre fue cuestionado por el Señor acerca de su fidelidad, aún con ello se notaba la diferencia entre unos y otros? Eso es un ejemplo de lo que es la santidad. La santidad es ser diferente, ser distintos, no ser del montón. Si nosotros nos afanamos por ser del montón, amados hermanos, hemos estado perdiendo el tiempo. Cambia tu manera de pensar, ciñe bien los lomos de tu entendimiento, dice Pedro, porque ya no estás en ignorancia. Ahora tienes que vivir de manera diferente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de cada uno de nosotros. El precio que se ha pagado por nuestra salvación, amados hermanos, no es un precio de oferta, no fue un precio de oportunidad, fue un alto precio. La sangre del Hijo de Dios. Por eso es importante, amados hermanos, que desde este día y todos los días que Dios nos dé de vida, no hagamos menos el sacrificio de Jesús. Le voy a enseñar un versículo. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a burlas. Si una vez ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y estamos viviendo no de una manera adecuada, no podemos volver a sacrificar al Señor y exponerlo a la burla. Es importante entonces, amados hermanos, que al valorar el sublime sacrificio de Jesús, tomemos en cuenta que nuestra conducta siempre avalará nuestro conocimiento o desconocimiento de la palabra de Dios y de sus promesas ganadas, no por buenos, estamos aquí no por ser buenas gentes. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. No es del que quiere, ni es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Así que si estamos aquí, es por la misericordia de Dios. Valoremos pues entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre aquí en la tierra. Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a ustedes.